¿Te preguntaste alguna vez si los demonios realmente existen? La historia que hoy te traigo es una de las más impactantes y controvertidas de la historia de los exorcismos. Se trata del caso de Anneliese Michel, una joven alemana que creyó estar poseída por fuerzas malignas y que, tras un prolongado y aterrador exorcismo, falleció en circunstancias que aún hoy siguen siendo un misterio. ¿Qué la llevó a someterse a un exorcismo? ¿Qué sucedió durante el mismo? ¿Fue realmente poseída por demonios o simplemente víctima de una enfermedad mental? En este video, la verdadera historia del exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel nació en Alemania, más precisamente en Baviera, en 1952. Desde joven, a esos 16 años, sufrió convulsiones y alucinaciones, lo que la llevó a ser diagnosticada con epilepsia y esquizofrenia. A pesar de los tratamientos médicos, sus síntomas empeoraron y ella comenzó a hablar en diferentes idiomas y a comportarse de manera muy errática. Ella creía que estaba poseída por demonios y en 1975 sus padres, Joseph y Anna Michel, quienes eran católicos devotos y residentes de Baviera, buscaron ayuda de la iglesia para realizar un exorcismo. Durante el mismo, los padres de Anneliese estuvieron presentes en varias sesiones y apoyaron la decisión de realizarlo, aunque al principio se negaron a permitir que se grabaran las sesiones. Eventualmente dieron su consentimiento. La familia creía que la posesión demoníaca de Anneliese era la causa de sus problemas de salud y que solo un exorcismo podría salvarla. Los sacerdotes que realizaron dicho ritual fueron el padre Arnold Renz y el padre Ernest Alt. Ambos sacerdotes eran miembros de la Sociedad del Verbo Divino y habían sido entrenados en la realización de dicha práctica. El padre Renz había sido asignado a la iglesia en la que la familia Michel asistía y había sido contactado por la misma para realizar el exorcismo. Durante el ritual, Anneliese experimentó varias manifestaciones que los sacerdotes creían que eran señales de posesión demoníaca. Ella hablaba en diferentes idiomas, incluido el latín, y parecía tener conocimiento de cosas que no podrían haber sido sabidas por ella misma. También se contorsionaba y violentamente y se golpeaba a sí misma, a menudo dejando marcas en su cuerpo. Estas son algunas de las cintas. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Anneliese se negaba a comer y beber, lo que provocó una grave desnutrición y deshidratación. Los sacerdotes y la familia creían que su negativa a comer y beber era una señal de posesión demoníaca, pero muchos críticos argumentaban que esto era simplemente una forma de desnutrición autoinducida. Durante el exorcismo se grabaron cintas de audio que documentan las sesiones. Estas grabaciones son las que escucharemos a continuación. Son muy perturbadoras de escuchar, ya que Anneliese parece estar sufriendo mucho durante las mismas. Wer bist du? Judas. Nein. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Sprich
spricht das Seil zum Ausfall. Wer bist du? Judas. Nein. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Sprich das Zeichen zum Ausfall, Kind Gottes. Ich hab ein Bruder Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Annelies, wir müssen also noch viele Seelen mitreißen. Die Sau. Aber die Prüfung schaffst du nicht, doch versag mir die Sauernase, die verfluchte. Der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf immer. Allen deinen Segen wünscht. Und alles sagen, was du sagen Der Vater weg. Das ist Weihwasser. Dreckwasser. Das ist Weihwasser. Wüsstest du das Weihwasser? Nee. Ja, wie du schön lieben kannst. Vater der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. Der Scheißdreckwasser, der verfluchte. El exorcismo fue muy intenso y duró varios meses. Los rituales que involucraban oraciones, crucifixiones y privaciones de alimentos se llevaban a cabo en secreto y a menudo duraban horas. Durante este tiempo, la salud de Annelies empeoró significativamente y su cuerpo se debilitó tanto que no podía caminar sin ayuda. Al final, murió en su casa en 1976 a la edad de 23 años. Luego de su muerte, la justicia investigó y demostró que estaba mal nutrida y deshidratada. Sus padres y los curas responsables fueron acusados de negligencia. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Annelies no sirvieron para fallar a favor de los sacerdotes inculpados. Este caso atrajo la atención pública de los medios. Tras el veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel, pero se permutó la pena por 3 años de libertad condicional y una fianza. Cabe destacar que el exorcismo de Annelies Michel ha sido objeto de controversia y debate, y hay quienes argumentan que sus síntomas podrían haber sido resultado de una enfermedad psiquiátrica subyacente en lugar de una posesión demoníaca. Esta historia dio lugar a la película El exorcismo de Emily Rose. ¿Y vos? ¿Qué crees? ¿Realmente estaba poseída por demonios? ¿O simplemente fue víctima de una enfermedad mental que no fue tratada? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, reventá los likes. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. ¿Conoces la verdadera historia en la que se basó El Conjuro 2? ¿Y vos?
¿qué harías si descubrirías una entidad paranormal en tu propia casa? En agosto de 1977, en un lugar llamado Enfield, más precisamente al norte de Londres, una familia vivió una pesadilla aterradora, la familia Hudson, la cual estaba compuesta por una madre soltera llamada Peggy y sus 4 hijos, Margaret de 12 años, Janet de 11, Johnny de 10 y el pequeño Billy de tan solo 7 años. Los 5 se vieron envueltos en medio de eventos extraños que escapaban a toda lógica posible. Los fenómenos empezaron a manifestarse con golpes y ruidos inexplicables que resonaban por toda la casa. La madre inicialmente atribuyó estos sonidos a una fuente externa, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. Los muebles comenzaron a moverse por sí solos, objetos se desplazaban misteriosamente y las voces de entidades desconocidas resonaban por los pasillos de la casa. Janet fue el centro de la actividad Poltergeist. Una niña de tan solo 11 años parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. Testigos informaron que Janet experimentaba episodios de trance, durante los cuales hablaba con una voz gutural masculina que afirmaba ser un espíritu llamado Bill, que había muerto años antes en esa misma casa. Al final del video veremos la grabación real de la entrevista que se realizó a la pequeña en aquel entonces, donde deja ver a este espíritu. El caso se hizo tan popular que atrajo la atención de numerosos investigadores de lo paranormal, entre ellos Maurice Gross y Guy Lyon, los cuales luego contactaron la opinión de los expertos y ya conocidos Ed y Lorraine Warren. Pasaron una gran cantidad considerable de tiempo en la casa Hudson documentando y tratando de comprender los extraños acontecimientos que allí tenían lugar. A continuación, algunas de las cintas tomadas por aquel entonces. The barking here is quite extraordinary, actually. We got a doggy here. I then said to it, I then, as I said on the tape here, I then said to it, if you can whistle and bark and groan, then you can talk. And I asked it to actually say my name. well, just a minute. Right, we'll try again. I want you to call out my name. And my complete name, Maurice Gross. See if you can do that. Very good. Let me hear you say my name again. Come on, let me hear you say my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. La participación de los Warren en el caso no fue del todo muy extensa. Los famosos investigadores paranormales solo realizaron algunas visitas a la casa y ofrecieron su perspectiva sobre la situación. Sin embargo, su participación en el caso ha sido objeto de controversia, con algunos críticos cuestionando la validez de sus conclusiones. Durante el apogeo de la actividad paranormal se reportaron fenómenos extremos como la levitación de objetos y en ocasiones de Janet misma. Estos eventos fueron documentados por investigadores y testigos, agregando un nivel adicional de intriga al caso. Para cerrar mi opinión por acá y dejar que vea las cintas de la entrevista de Janet de aquel momento, quiero decir que la actividad Poltergeist fue disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer por completo. Los investigadores nunca llegaron a una conclusión definitiva sobre la verdadera naturaleza de los hechos en la casa Hudson. Algunos sugirieron que todo el asunto era una elaborada farsa realizada por la familia, mientras que otros mantuvieron la posibilidad de una explicación paranormal genuina. ¿Y vos qué crees acerca del caso Enfield?
el cual se convirtió en la película tan aclamada El Conjuro. A continuación, algo de lo que fue la entrevista con una entidad. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and I can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, that's, I can hear it now. I was doing that yesterday morning and Peggy was on her own. So she come in to us because it wasn't her, she come in. We sat together and we heard it. And I counted how many knocks and there was 14 altogether. And it's doing it again now. That was 3 knocks just now. Yes, it goes in 3s and 2s. How we first got contacted, this was when Mr. Gross said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, 1 for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't always do it to order. No, it doesn't. It goes in spasms. Like we're talking now, it may not now, after you've said that, but it won't do it when you want it to, straight away, you know. What about the voices? They sometimes say things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? How many voices are there? Dirty Dick, Andrew Garner, and Stuart Thurton. Dirty Dick, Andrew Gardner, and Stuart. Thurton. Oh, has he ever spelt that for you? No. Mr. Ghost asked him, but something distracted Mr. Ghost last night when he asked. Oh, some time ago. And Sorry. what do you think these are? Are they people or are they just voices? Could be spirits, oh, I don't know. I believe it's a form of a spirit speaking for us somehow. No. We don't get this at school, these voices are. Because I believe when we're all separate, it's not so strong. Just when you come near each other? Yeah, like here, or our aunts, we're all up there together, or in Peggy's next door. And Janet's, your voice is stronger, isn't it? It seems to be the strongest. Yeah. When you hear the voice and it comes out, where does it come from? Here, your throat? No. Where do you feel it comes Back from? of the neck. Back of the neck. And so it must be as if it's somebody else speaking there when you hear Yeah, it. behind us. And do you get the feeling when you hear the voice that there is a person there? Yes. And do they tell you much about themselves? Not really, no. They just tend to growl and... Play around and sort of joke and be silly. No. I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Certain. Stuart Certain, and he's one of the voices. Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us, to annoy us. Does he ever say anything nice? Well,
don't know really. Shall we Says- try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor, Doctor Who? Goose Chase is here. Mr. Gross, a lot of people, hearing these voices produced by the children, will simply say that they are very good ventriloquists and that this is all a hoax. How would you react to that? Certainly not. They're certainly not very good ventriloquists. We have had tests on them to see whether they can ventriloquize. They can't. To keep up this particular type of voice for any length of time without damage to the vocal cords is absolutely impossible. I mean, there must be some hoarseness attached to it. But don't forget, these children don't do this for a couple of minutes or so. They do it for lengths of periods up to 3 hours, and without any hoarseness or sore throats whatsoever. Well, perhaps you've got something to say to them. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Joe? Guy Lyon Playfair is an author of books on the paranormal, with experience of poltergeist cases in Europe and Brazil. How do you do it, mate? God, hours. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Yeah. You never get pain in the back of the neck or something? No. Oh, what do you mean? I'm sorry, I'm not with you. What? I feel, Oh, you with me now? With you? It's in the back of the neck. Yeah. Well, tell us about that. I don't know how to No, tell me explain. about that. You get it now? It's buzzing in the back of the neck. Yeah. Do you feel it vibrating as if it was sort of No, like someone someone got what? their hand on the back of my neck like that. Poltergeists seem to thrive on an atmosphere of tension that is partly sexual. The fact that most of the focuses are adolescents seems to contribute to the mischievous nature of the effects, leading some to suggest that the kids are faking or enjoying a laugh at the expense of the investigators. But to create all the bizarre effects that went on in this house either involves a gigantic conspiracy with the neighbors or a disruption in our laws of mind and matter. Ahora sí, para ir terminando el video, me gustaría leer tus opiniones en los comentarios acerca de lo que fue el caso Enfield. Te pido que le des like y te suscribas, y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. A little while, I went downstairs, and as soon as I walked into the first room, it was just an overwhelming bad feeling. I had a feeling of fear and like that I probably was picking up from the boy who had experienced what he had in that room, which was his bedroom. I didn't know that that room was a coffin room, where the coffins were kept, where they would pick out the families would pick out the coffin. En 1986, los Snedeker eran una familia que pasaba por muchas dificultades. El padre Allen era un antiguo albañil, del que se sospechaba que tenía problemas con el alcohol. Su esposa y madre de los niños, Carmen, era camarera y tenía 2 trabajos. Las finanzas definitivamente se convirtieron en una situación delicada. Esta dificultad financiera se complicó aún más para ellos cuando su hijo mayor, Philip, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer raro y a veces mortal, que ataca el sistema inmunológico del cuerpo con intensidad. La familia inmediatamente intentó ingresar a Philip en un hospital para su tratamiento para el cáncer, lo antes posible, y encontraron uno ubicado en las afueras de Connecticut. Empacaron las pertenencias que tenían y se mudaron, en busca de un nuevo hogar para vivir, mientras Philip soportaba una serie de tratamientos contra el cáncer, buscando algo grande, ya que tenían 4 hijos y 2 sobrinas que finalmente se mudaron con ellos. La familia encontró una casa
de varios pisos, estilo dúplex para alquilar. Desde el exterior se trataba de una casa de 2 pisos, en una calle tranquila, con espacio suficiente para todos y al menos cerca del hospital. Como el precio era sorprendentemente asequible, los Snedeker decidieron alquilar la casa. Lo que no sabían es que esta pintoresca casa también había sido la funeraria de la ciudad, la funeraria Halland, para ser más exactos. Al mudarse a su nuevo hogar, los Snedeker y sus hijos se fueron a elegir sus nuevos dormitorios. Philip, de todos los lugares posibles, eligió el sótano. La angustia adolescente, el aislamiento debido a una enfermedad o simplemente la curiosidad morbosa hicieron que Philip eligiera esta zona como su nuevo dominio. Al trasladar sus muebles al sótano, la familia pronto descubrió una colección oculta de equipos mortuarios anticuadas. Este descubrimiento no se limitó únicamente al sótano, ya que la enorme casa también tenía algunos muebles sobrantes en diferentes partes, como los cajones de la cómoda del dormitorio. Dentro de los cajones, los Snedeker encontraron algunas fotografías de lo que solo se puede describir como imágenes relacionadas con personas que se preparaban para el entierro fúnebre. Otra habitación era una antigua sala de ataúdes que todavía contenía muchos trozos de ataúd que darían un susto seguro a cualquiera. La mayor sorpresa también se produjo en una parte extensa de la propiedad, donde se encontraron algunas lápidas que indicaban que los cuerpos estaban enterrados en la misma. Una rápida consulta con el tasador de propiedades inmobiliarias de la ciudad confirmó que la casa era efectivamente la antigua funeraria Halland. La idea de vivir dentro de lo que alguna vez fue una funeraria generó algunas preocupaciones iniciales para los Snedeker. Sin embargo, dado su compromiso financiero con la casa, así como los futuros tratamientos contra el cáncer de Philip que debían considerar, decidieron mantenerse firmes en su nuevo alquiler. La primera señal de actividad paranormal dentro de la casa fue una serie de sonidos extraños que se producían día y noche. Envoltorios misteriosos junto con sonido de arañazos parecían emanar de cada parte de la casa sin explicación ni razón. Dentro de la casa había una especie de montaplatos, donde las poleas de la cadena traqueteaban y se movían solas sin nada cargado en ellas. Los hijos pequeños de Carmen al principio clamaron que estaban viendo fantasmas caminando por la casa y estaban tan asustados que querían irse. Ella tomó todo lo que había ahí como imaginaciones hiperactivas de sus hijos, pero ella misma tenía una sensación inquietante sobre el lugar. Los niños a menudo hablaban de las luces que parpadeaban y su padre Allen se enojó por el mal uso de la electricidad y quitó las bombillas de las habitaciones. Aquel montaplatos en realidad se utilizaba para cargar y entregar los cuerpos hasta el sótano, donde se encontraba la morgue, y que ahora era el nuevo dormitorio de Philip. Los misteriosos sonidos continuaban y se producían fluctuaciones repentinas de temperatura. Una habitación parecía estar helada a mediados de julio, donde allá es verano, mientras que la habitación contigua tenía la temperatura ambiente normal. El frío penetrante desaparecía entonces tan rápido como había surgido en una habitación. Todo ello sin ninguna explicación lógica. Luego, estas misteriosas actividades aumentaron gradualmente hasta volverse más físicas. En una noche tranquila, mientras Carmen se duchaba, sintió que la cortina de la ducha comenzó a pegarse a su cuerpo. Aunque la ciencia puede demostrar que esto podría ser un fenómeno natural, Carmen afirmó que la cortina de la misma comenzó a levantarse misteriosamente mientras se le pegaba a ella. Afirmó que la cortina de la ducha se envolvió alrededor de su cara y su cuello, asfixiándola. Cegada por el shampoo en su cara, sus gritos ahogados de ayuda finalmente fueron escuchados por su sobrina Tammy, que se estaba quedando con ellos. Ella fue quien tiró y desenrolló la cortina del cuello de la tía. Ninguna de las dos pudo explicar lo que sucedió. Pero esto sería solo el principio. Carmen no se dio cuenta de que los ataques apenas comenzaban para ella, ya que comenzó a ser atacada repentinamente por una fuerza invisible. Los ataques ocurrían en momentos aleatorios, cuando estaba completamente sola, y tenía miedo de revelar estos ataques a su esposo Allen. Carmen revelaría más tarde
que la entidad que abusaba de ella se volvía muy enérgica y la bofeteaba en la cara. La sobrina de Carmen, Tammy, también afirma haber sido atacada. Tammy describió más tarde que una colcha de su cama levitaba desde ella hasta el techo. También afirma que veía una cara oscura manifestarse durante esos momentos aterradores, junto con un susurro inexplicable. Se aferraba a su fe católica y a menudo intentaba utilizar las cuentas de su rosario, pero esa misma fuerza intentaba arrebatárselas brutalmente de las manos. Las apariciones dentro de la casa se hicieron notar en sentido físico, apareciendo como una mujer alta, con cabello largo y negro, piel pálida y ojos totalmente negros penetrantes. Otra tenía la forma de un hombre con cabello de color blanquecino y a menudo se lo veía con un smoking de rayas. Philip seguía con sus tratamientos de radiación en el hospital de la Universidad de Connecticut, al que frecuentaba, y se le notaba por tener un cambio extraño en los hábitos de personalidad y arremetía de manera inusual contra el personal. El terror dentro de la casa aumentaba cada vez más, donde incluso fregar el piso se convirtió en una pesadilla. Una tarde, Carmen había empezado a fregar el piso de la cocina y sin ninguna explicación el agua de la fregona se convirtió en sangre. La sangre roja oscura que ahora manchaba inexplicablemente el piso, acompañada por el hedor de un cadáver recién descompuesto. Era demasiado para Carmen y su familia. Necesitaban ayuda y la necesitaban rápido. Fue entonces que los Snedeker decidieron llamar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, de quienes ya hemos hablado en el canal, para que investigaran la situación, que se estaba volviendo cada vez más aterradora. Mientras hablaba por teléfono con Lorraine, Carmen contó que había estado agarrando las cuentas de su rosario, que se estaban deshaciendo por las costuras debido a una fuerza invisible. Los Warren llegaron de inmediato, a la mañana siguiente, acompañados de un sacerdote católico. El sacerdote realizó una bendición general de la casa, que pareció no tener ningún efecto en la limpieza de cualquier entidad paranormal de la misma. Al llegar al meollo del asunto, los Warren descubrieron, a partir de una investigación local, que la casa se construyó en los años 20 y se convirtió en una funeraria. Uno de los trabajadores de la funeraria supuestamente fue condenado por cometer necrofilia en la morgue de la casa, en las condiciones de algún ritual satánico. Los Warren teorizaron, al igual que gran parte de la comunidad paranormal, que estos actos satánicos atroces pueden dar lugar a una actividad paranormal y dar la bienvenida a entidades en el lugar. Acompañando a los Warren durante los muchos días y noches que investigaron la casa estaba su sobrino, John Zaffis, un futuro especialista paranormal. Zaffis se haría popular más tarde como coleccionista de objetos embrujados. Él mismo experimentó de primera mano el mismo terror que afectaba a los Snedeker. Uno de los sucesos más extraños que se produjeron una noche fue cuando Zaffis estaba pasando la noche en la casa y se encontró sufriendo una especie de ataque fantasmal. En los círculos paranormales, los ataques fantasmales mientras se duerme son una especie de parálisis del sueño que tiene su origen en lo sobrenatural y puede causar una gran angustia mental y emocional. Mientras él luchaba con su propio ataque, Carmen estaba en otra habitación, sufriendo el mismo ataque sobrenatural. Zaffis comentaría más tarde la situación, diciendo que las visiones aterradoras que acompañaban a su ataque estaban ocurriendo simultáneamente tanto en él como en Carmen. Cuando se empezó a correr la voz sobre el fenómeno, Lorraine Warren recordó más tarde que un par de instructores científicos acudieron a desmentir que la casa estuviera embrujada. Durante las primeras horas de la medianoche de su primera investigación, este par de científicos terminó huyendo en mitad de la madrugada y quedaron tan desconcertados que de hecho se mudaron a otro estado por completo después de experimentar en primera persona lo que ellos habían experimentado. Como la bendición inicial de la casa no tuvo éxito, los Warren se pusieron en contacto con el obispo de Hartford y le manifestaron su preocupación por la necesidad de mucha más ayuda católica. En respuesta, el obispo ordenó que 2 sacerdotes fueran a la casa no solo para bendecirla nuevamente, sino también para celebrar una misa católica
sagrada dentro de la casa. Durante la misma, Ed Warren sufrió un leve ataque cardíaco y creyó que esto fue causado de alguna manera por una de las muchas entidades demoníacas de la casa que lo responsabilizaban de la presencia de los sacerdotes católicos. La misa en sí hizo que todo lo que rondaba por la casa se enfadara mucho, pero también se sintiera herido. Ambos sacerdotes, junto con los Warren, obligaron al obispo a enviar a un exorcista católico para expulsar las fuerzas del mal. Sin mucha interferencia sobrenatural de los supuestos demonios en la casa, el exorcismo pareció tener éxito, en el sentido de que la atmósfera oscura y melancólica que había en el interior se sintió inmediatamente más ligera. Lorraine Warren comentaría más tarde la situación, diciendo que durante el crescendo del exorcismo, un árbol bastante grande y grueso se partió misteriosamente por la mitad y cayó sobre el patio. Warren afirmó que el tiempo ese día era en realidad bastante claro y bastante normal, pero algunos teóricos paranormales afirman que lo que posiblemente rondaba por la casa de los Snedeker en realidad atravesó el árbol y lo partió por la mitad. Después de que empezó a circular la noticia en la ciudad, los medios nacionales hicieron eco que la casa de los Snedeker estaba embrujada y que los Warren estaban en el centro de su limpieza. Tanto los tabloides como las revistas de opinión difundieron por todo el mundo los horrores que había dentro de la casa. Los Snedeker acabaron mudándose de la misma y la compraron un par de ciudadanos particulares. Los nuevos propietarios de la casa afirman que no han experimentado nada sobrenatural o paranormal desde que la compraron. Sin embargo, afirman que a veces la gente toma fotografías de la casa desde la calle, pero nunca ha ocurrido nada siniestro. La historia de los Snedeker finalmente hizo que Hollywood viniera a contar la historia. Y se realizó la película El exorcismo de Connecticut, una especie de apariciones fantasmales e incluso la historia se basan vagamente en hechos reales. En cuanto a los propietarios, los Snedeker aparentemente han caído en el olvido. Después de la aparición de fantasmas, se sabe que Carmen ha dado charlas poco frecuentes sobre la aparición fantasmal que ella y su familia experimentaron. Ella cree que cualquier otra familia que esté pasando por una situación similar sabe que hay esperanza. ¿Y vos qué crees? ¿Te atreverías a vivir en una casa donde hubo una funeraria? ¿Dormir en el sótano, donde se preparaban los muertos para luego ser enterrados? Déjamelo en los comentarios, te voy a estar leyendo. Te dejo algunos videos para que sigas disfrutando del contenido. Suscríbete, reventá los likes y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. Hoy te traigo una historia llena de misterios. El extraño caso de un hombre que desapareció durante 30 años y que reapareció con la misma ropa y hasta con el ticket de tren de su último viaje. Quédate hasta el final y descubramos juntos qué fue lo que sucedió. Pero antes que nada, vamos a situarnos en tiempo y en lugar. Año 1991, Rumania, en un pequeño pueblo llamado Bacău. Vasile Gorgos, de 63 años, se preparaba para otro día de trabajo. Era ganadero desde que tenía uso de razón. Su vida giraba en torno a los viajes para cerrar tratos sobre la venta de ganado. Vasile no era una persona de sorpresas, todo lo contrario. Era una persona totalmente metódica, que llevaba una rutina diaria exacta, como un reloj. Limpio y planchado, su conjunto de pantalones oscuros y una chaqueta de lana verde colgaba siempre del perchero junto al lado de la puerta, listo para cualquier negociación que surgiera. Aquella mañana, como tantas otras, recibió un llamado que lo convocaba a cerrar un negocio en un pueblo cercano. No era extraño, pero lo que sí lo era es que aquella mañana, al despedirse, no dijo, como solía decir, volveré para la cena. Simplemente dijo que no tardaría. Como de costumbre, compró su boleto de tren en la estación, un trayecto que conocía totalmente de memoria. Ploiesti-Bacău. Es un trayecto de aproximadamente unos 250 kilómetros. Nada en su rostro ese día
sugería que vaya a ser distinto a los demás. La familia comenzó a inquietarse cuando la noche cayó y él no regresó. Al día siguiente la preocupación se transformó en angustia. Su esposa, su hija, hasta los vecinos, acostumbrados a verlo cada tarde al volver de sus viajes, sabían que algo no andaba bien. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años. La casa que antes resonaba con la actividad de un ganadero laborioso se quedó totalmente en silencio, interrumpido solo por las visitas ocasionales de amigos o de familiares que venían a consolar, a ofrecer ayuda o simplemente a compartir el dolor. Los intentos de encontrarlo por parte de la familia fueron totalmente en vanos. Cada pista se desvanecía, cada testimonio era un callejón sin salida. Con el tiempo la búsqueda cesó y su familia, desgastada por la incertidumbre y el dolor, tuvo que aceptar lo impensable. Vasile Gorgos no regresaría. Bacău, el pequeño pueblo donde todos se conocían, quedó marcado por la ausencia de Vasile. En las tiendas, en la estación de trenes, en todos lados se hablaba en susurros de su desaparición. ¿Qué le había pasado al hombre que nunca faltaba a casa? ¿Por qué aquel día, aquel viaje, fue distinto a todos los demás? Es lo que se preguntaba todo el pueblo, incluso la familia. Pero lo que nadie sabía entonces era que esta no sería una historia de desaparición común, porque 30 años más tarde, en una tranquila tarde de agosto, la misma puerta que cruzó aquella mañana de 1991, Vasile volvería a abrirse para recibir al hombre que todos creían perdido para siempre. El 29 de agosto del 2021, en la casa de la familia Gorgos, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era más bien sombrío. 30 años habían pasado de la desaparición de Vasile Gorgos, y aunque el dolor había menguado, un vacío silencioso permanecía en la casa. Entonces, cerca del anochecer, un ruido rompió esa tranquilidad. Un coche se detuvo frente a la casa, en un lugar donde casi todos los vecinos se conocían y donde no se esperaban visitas a esa hora. El motor ronroneó unos instantes y luego se apagó. Desde la ventana, alguien de la familia observó con curiosidad el vehículo extraño, preguntándose quién podría ser. La puerta del coche se abrió lentamente y lo que ocurrió a continuación dejó a todos atónitos. Un anciano, con andar vacilante, comenzó a bajar. Llevaba puesta una chaqueta de lana verde, la misma que Vasile Gorgos había usado el día en que desapareció, 3 décadas atrás. Las manos del anciano temblaban ligeramente mientras intentaba orientarse, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. La puerta de la casa se abrió de golpe. Uno de los familiares, con el corazón palpitando en el pecho, se lanzó al exterior. No podía ser él, no después de tanto tiempo. Pero ahí estaba, el hombre que contra todo pronóstico había regresado. Vasile los miró con la misma mirada de hace 30 años. Pero había algo en sus ojos, una especie de niebla que nublaba sus recuerdos. El anciano tenía la misma ropa que vestía cuando desapareció, incluso el boleto del tren en el bolsillo, aquel que compró para el viaje que nunca terminó. Ploiesti, Bacău. Ahora desgastado por el tiempo, pero intacto. Los años no parecían haber dejado huella ni en la vestimenta, ni en su billetera, que contenía algunas monedas viejas y un billete arrugado. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el coche, que permanecía con las luces apagadas, arrancó bruscamente, dejando una nube de polvo en el aire. No hubo tiempo de hacer preguntas ni de pedir ningún tipo de explicación. El vehículo se perdió a la distancia, dejando solo el eco del motor y un sinfín de preguntas sin respuesta. La familia conmocionada rodeó a Vasile. Había lágrimas en los ojos de su hija, ahora ya una mujer de mediana edad. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, le preguntó. Pero Vasile, con una voz serena pero ausente, solo respondió: en casa. Siempre estuve en casa. Nada tenía sentido. 30 años habían pasado, pero para Vasile parecía que solo había transcurrido unas horas desde que se había marchado. Las preguntas se acumulaban en la mente de sus familiares. ¿Cómo era posible que no recordara nada? ¿Quién lo había cuidado todo este tiempo? ¿Y por qué, después de 3 décadas, volvía con la misma ropa, con el mismo boleto, como si el tiempo no hubiera pasado? La confusión reinaba totalmente en la casa. Pero antes de pensar en respuestas, Vasile fue llevado al interior, donde por primera vez en 30 años la puerta se cerró, pero con él adentro. Había vuelto, pero con su regreso la sombra de un enigma más profundo se cernía sobre
la familia Gorgos. Al ingresar a la casa, Vasile Gorgos fue recibido por una mezcla de emociones que sus familiares no podían controlar. La alegría de verlo vivo se entrelazaba con una profunda inquietud. La hija de Vasile, que había pasado 3 décadas entre el dolor y la resignación, le apretó las manos con fuerza. Tenía miedo como que fuera a desaparecer de nuevo. El anciano, sin embargo, parecía no entender la reacción de sus familiares. Según detalla Rumania TV News, que es un medio muy grande del canal europeo, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces habían esperado noticias de su paradero. Vasile, ahora un hombre de 93 años, observaba cada rincón de la casa con una calma desconcertante. ¿Te sientes bien, papá?, le preguntó su hija, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Sí, estoy bien, solo un poco cansado, contestó él. Respondió con esa misma serenidad que parecía desconectada de la realidad que lo rodeaba. Pero sus ojos, aunque algo nublados por la edad, reflejaban una claridad que hacía difícil de creer que estuviera desorientado. La familia decidió no esperar más y lo llevaron de inmediato a un hospital cercano para una revisión completa. Los médicos, sorprendidos por su caso, lo sometieron a una serie de pruebas. Su cuerpo, aunque frágil por la edad, no mostraba signos de abuso ni de malnutrición. Su salud era sorprendentemente buena, algo casi imposible de creer después de 3 décadas de desaparición. Solo había algunos problemas neurológicos menores, nada fuera de lo común para alguien de su edad. Lo más desconcertante fue su memoria. Vasile recordaba claramente su hogar, su familia, pero no recordaba nada de los 30 años que habían pasado. Recordaba incluso hasta el día aquel de 1991 en el que partió. Estaba en casa, repetía como si para él el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido durante esos 30 años. Ni un solo detalle, ni un solo nombre, nada, absolutamente nada. La familia y los médicos intentaron hacerlo recordar. Le hablaron de los avances de la tecnología, de familiares cercanos ya fallecidos, algo que encendiera un poco la chispa de su memoria. Pero no hubo caso, nada. Para Vasile el tiempo se había detenido el día que salió desde su casa aquella vez. A medida que pasaban los días, su familia se daba cuenta de que obtener respuestas sería inútil. ¿Cómo podía alguien regresar después de tanto tiempo sin envejecer más que lo esperado, sin señales de haber sufrido y con una memoria tan selectiva? Las noches eran las peores. La hija todo el tiempo a menudo se encontraba en la cocina con insomnio, sin poder dormir y con miedo a que vuelva a desaparecer. Cualquier ruido la ponía en alerta. Sin embargo, Vasile dormía tranquilo en su habitación. Los días se convirtieron en semanas y la familia, aunque agradecida por su regreso, no podía ignorar el misterio que lo envolvía. El caso de Vasile se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones, obviamente, del pueblo, en los titulares de los periódicos locales e incluso en redes sociales. Todos querían saber la verdad, pero Vasile, con su memoria totalmente rota, no podía ofrecer respuestas. A base de esto empezaron a surgir las teorías y los misterios. Las semanas posteriores al regreso del ganadero no trajeron la paz que la familia esperaba. En lugar de respuestas, obtuvieron más y más especulaciones, teorías y rumores que solo aumentaron el misterio. La historia de su desaparición y su inexplicable reaparición luego de 30 años comenzó a circular más allá del pequeño pueblo de Bacău, alcanzando titulares nacionales e internacionales. Una de las teorías que surgió fue que Vasile había decidido, por razones desconocidas, dejar su vida atrás y quizás haber encontrado un lugar donde empezar de nuevo, donde nadie lo conociera, donde pudiera vivir en paz. Algunos sugirieron tal vez que hasta podría tener una nueva familia o que había querido experimentar una vida completamente diferente. Pero esta teoría no explicaba por qué había regresado luego de 30 años sin ningún recuerdo, ni por qué, mucho menos, volvía con la misma ropa y el mismo boleto de tren en el bolsillo. Otros comenzaron a tejer hipótesis más oscuras. Algunos hablaban de un posible secuestro, tal vez a manos de alguien que lo mantuvo cautivo durante todo ese tiempo. Pero ¿cómo es que no mostraba ningún tipo de abuso, ningún tipo de maltrato? ¿Y cómo podía ser que tras tantos años regresara a casa en tan buen estado de salud? La idea era totalmente imposible. Una teoría que empezó a ganar terreno fue la de que había sido objeto de experimentos. Fue la que más se empezó a tejer en el pueblo. Las historias de desapariciones misteriosas
y experimentos secretos resonaban con fuerza. Fue entonces cuando se empezó a hablar del bosque Oia Basiu, situado al oeste de Cluj-Napoca, en la región de Transilvania. Sí, en Rumania también hay un lugar llamado Transilvania. Este lugar era famoso por ser foco de fenómenos inexplicables. El bosque es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, donde la gente dice que hay avistamiento de ovnis, casos paranormales, aparición de fantasmas. De hecho, podemos hacer un video de esto. Si te interesa, hay mucha información, déjamelo en los comentarios. Volviendo al tema, se decía que las personas que entraban al bosque experimentaban una pérdida de tiempo, saliendo con la sensación de que solo habían pasado unos minutos cuando en realidad habían pasado horas, días o incluso mucho más tiempo. ¿Podría ser que Vasile había caído en una especie de estos fenómenos de Triángulo de la Bermuda en un bosque? Aunque la idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción, muchos en el pueblo comenzaron a considerarla seriamente. El bosque Oia Basiu se había convertido en un lugar de leyendas y miedo, y la reparación de Vasile, con su falta de recuerdos y su estado aparentemente inalterado, encajaba demasiado bien en todas estas teorías e historias. Los investigadores y periodistas que llegaron a Bacău se encontraron con una familia que, aunque agradecida por el regreso de Vasile, estaban atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Los vecinos, por su parte, contribuían a alimentar todas estas teorías y todo este morbo. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo la noche que Vasile regresó. Otros aseguraban que el coche que lo dejó a casa tenía un aspecto fuera de este mundo. Mientras tanto, Vasile continuaba viviendo su vida con una extraña normalidad. A pesar de todas las preguntas, a pesar del misterio que lo rodeaba, él seguía afirmando que siempre había estado en casa. Sus palabras eran inquietantes. Una y otra vez repetía lo mismo, como si para él el tiempo realmente no hubiera pasado. El bosque Oia Basiu y sus historias continuaron siendo un punto de referencia para explicar lo inexplicable, pero la falta de pruebas concretas dejó a la familia Gorgos y a todos los que seguían el caso en un estado de incertidumbre. El regreso de Vasile trajo consigo una carga de preguntas que, con cada día que pasaba, se volvía más difícil de responder. El pueblo y quizá el mundo entero se quedó esperando una explicación que quizá nunca llegaría. Los días transcurrían lentamente en el pueblo de Bacău. Aunque la vida exterior retomó su ritmo habitual, en el interior de la casa de Vasile las cosas eran diferentes. El pueblo observaba desde lejos con una mezcla de respeto y temor. El misterio de Vasile había dejado una marca en la comunidad, y aunque los rumores y las especulaciones continuaban, la atención mediática, que alguna vez fue abrumadora, de a poco fue mermando hasta desaparecer. Los periodistas, atraídos inicialmente por la extraña historia, encontraron obviamente nuevos temas que cubrir, y los vecinos se resignaron a aceptar que el caso nunca tendría una explicación clara. El tiempo avanzó y con él la salud obviamente de Vasile comenzó a deteriorarse. Los pequeños olvidos que al principio parecían normales para alguien de su edad se volvieron frecuentes, más preocupantes. Los problemas neurológicos diagnosticados poco después de su regreso se hicieron más evidentes. A veces no reconocía ni a su propia hija, o se perdía en sus propios pensamientos, mirando fijamente aquel boleto de tren que siempre lo llevaba con él, como si estuviera buscando algún tipo de respuestas en ese pequeño trozo de papel gastado por el tiempo. El pueblo siguió con su vida, pero el caso de Vasile Gorgos continuaba siendo una historia recurrente en las conversaciones. Se había convertido en una especie de leyenda local que se le contaba a los adolescentes del lugar. La casa de los Gorgos, antes un lugar común, ahora era vista como una mezcla de curiosidad y miedo. La familia, por su parte, había aprendido a convivir con el misterio, aunque nunca del todo con paz. Un año después de su reaparición, Vasile se fue a dormir temprano una noche de otoño después de haber murmurado algo mientras observaba el viejo boleto de tren. A la mañana siguiente, su hija lo encontró en su cama con la expresión más serena que había visto desde su regreso. Vasile había fallecido durante la noche, en silencio, llevándose con él las respuestas que todos habían buscado desesperadamente. El funeral de Vasile reunió a todo el pueblo, la iglesia estaba llena y las miradas de los presentes reflejaban tanto respeto como comprensión. El enigma de su desaparición y regreso quedó lamentablemente sin resolverse, pero su muerte trajo consigo un extraño alivio para la familia Gorgos.
Aunque devastada por la pérdida, encontró en ese adiós una especie de cierre a todo este misterio. El misterio de Basile Gorgos, aunque ahora parte del pasado, seguía viviendo en la memoria de su familia y en las leyendas del pueblo. Pero con su muerte la necesidad de respuesta se desvaneció lentamente, dejando en su lugar una calma resignada. El pueblo de Bacau continuó con su vida y con el tiempo la historia de Basile se convirtió en una de esas historias que se cuentan en las nuevas generaciones, con un tono de asombro y un toque de miedo, como un recordatorio de que hay misterios que el tiempo nunca resolverá. ¿Y vos qué opinás? Déjame en los comentarios. 30 años desaparecido para luego regresar con la misma ropa, el mismo boleto de tren y no recordar nada, absolutamente nada de lo que sucedió. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Suscríbete, reventalo like y si querés también podés unirte a un precio totalmente razonable, pero con que le des like y te suscribas, es gratis, me sirve. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. Apariciones y actividades paranormales capturadas en cámara. Videos que encontré en internet. ¿Real o fake? Déjamelo en los comentarios. Vamos con los videos.
just testing. See if you were alive, you might see you were in. Then it just disappears. Maybe you And it need to just drink from the night. disappears. You and the camera, when are you gonna stop it? The doctor said record everything. I don't care what he said. Dirk, I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Paige! 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 Oh, shit. Oh, Paige! Look at me. Si te gustaron este tipo de videos, te invito a suscribirte y a reventarlo a likes. No solo para que cosas así no te sucedan a vos, sino también para seguir creciendo en el canal y poder seguir trayendo este tipo de material. También tenés exorcismos reales, asesinos en series y muchos más. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. Hoy te traigo distintos videos de actividades paranormales que encontré por ahí, por internet. Suscríbete y dale like. Dale que es gratis. Vamos con los videos. हल्का सा नीचे करो
Mira, ahí van las personas caminando. ¿Se nota o no? Sí, se nota. Y ahí pasaron. Con una persona y un perro. Algo así, el más chico va atrás. Mira, y ahí pasaron. Y mira aquí. Se van a temblar, mira. Ah, no sé, la primera vez que pasan, y como que pasan de nuevo, y ahí queda la cagada, mira. Ahí está temblando, mira, ahí la prendieron, mira. Y ahí queda el cacha y prenden el diario. Avanza cagada. SpongeBob night. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Suscríbete y reventa los likes. Nos vemos en el próximo video. Que ver más bien.